Abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos, comenzando en el verso 31. Quiero dar personalmente la bienvenida a todas aquellas personas y amigos, invitados que nos acompañan por primera vez. Después de este tiempo de reflexión, vamos a hacer pequeños grupos de conversación donde queremos escuchar su perspectiva. La primera pregunta que conversamos ahí es, ¿qué es lo que más te impactó del texto o que sigue resonando en tu corazón? Entonces, si puedes tomar un poquito de notas por allí para que cuando vayamos a las conversaciones puedas compartir esto que sigue resonando en tu corazón y así aprender unos de otros. Después vendremos, juntos tomaremos la cena del Señor y después platicaremos un poco de esas perspectivas, saludaremos a los que nos visitan por primera vez, porque esto no pretende ser un servicio en línea ni mucho menos, sino una reunión de amigos, de discípulos alrededor de la persona de Jesucristo y su preciosa palabra. Gracias por acompañarnos. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 8, comenzando en el verso 35 del libro de Romanos. ¿Me acompañan en la lectura? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me acompañan a tener juntos una palabra de oración? Señor precioso, gracias por esta oportunidad que nos das de estar alrededor de tu preciosa palabra. Gracias porque nos permitiste, Señor, no ceder ante las tentaciones de ocupar este tiempo para algo que no es tan importante ni es tan trascendente. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y que, Señor, contemplando en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo conformados a la imagen de tu Hijo, transformados, Señor, por tu Espíritu como a tu imagen. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Quienes oramos, decimos así sea. Amén y amén. Bien, pues hay una cosita aquí que me está estorbando, la quitamos y todo bien. El verso 34, bueno, desde el verso 31 comienza esta idea, este final, este epílogo, y en el verso 33 se nos habla de quién acusará a los escogidos de Dios, el verso 34, quién es el que condenará. Y parece que el verso 35, al puro estilo de la literatura judía, refuerza en un paralelismo literario el ¿quién acusará? ¿Quién es el que condenará? Y viene este paralelismo contundente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el verso 34 es hermoso porque ya lo comentábamos en nuestra dinámica de Kahoot. Es este verso en el Nuevo Testamento donde aparece el Evangelio de una manera comprimida, pero gloriosa. Y mucho fue acerca de lo que platicamos la semana pasada. Pero bueno, a partir de ahora, Pablo estará hablándonos del gran amor de Cristo en el que estamos seguros. Y esto de seguros, pues tiene un doble significado, ¿verdad? Es algo en lo que estamos persuadidos, pero también, como dijo el Señor, que nadie podrá arrebatar a sus ovejas de su mano. Por lo tanto, en su amor estamos seguros, de su amor estamos seguros, pero en su amor estamos seguros. Por lo tanto, a esta sección, versos 35 al 39, titulé de una manera muy sencilla, estamos seguros. En primer lugar, versos 36 y 39, estamos seguros de que Dios está sentado en su trono. En segundo lugar, estamos seguros de que sus caminos, como dice Isaías 55 en el verso 9, son
más altos que nuestros caminos y sus pensamientos mucho más altos que nuestros pensamientos. En tercer lugar, estamos seguros de que su amor es el poder, la fuerza más grande en el universo. Yo sé que todo esto tiene implicaciones teológicas profundísimas, lo sé. Estamos sintiéndonos muchos de nosotros cómodos cada vez más en acercarnos al texto, a leerlo por nosotros mismos. Por lo tanto, yo tengo tres reflexiones sencillas alrededor de esta idea. Estamos seguros. En primer lugar, de que Dios está sentado en su trono, versos 36, 35 y 36. Permítanme leerlo nuevamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Esta presión que el creyente siente en el corazón a través, cuando está pasando por circunstancias adversas y difíciles, ¿no? Angustia, esto significa algo así como estrechez, cuando las opciones se agotan, ¿no? Cuando los caminos se sienten súper angostos, cuando no hay hacia dónde correr, dónde ir, ¿no? Cuando los recursos se han agotado. ¿Podrá esto apartarnos del amor de Cristo? Persecución. Parece, mientras estoy leyendo esto, parece que estoy escuchando el eco de las palabras de Jesús en el sermón de la montaña y también en este otro sermón, cuando les prepara para la misión, cuando les habla de que lleven provisión de alforja, les da toda clase de instrucciones, alertándoles que encontrarán toda clase de obstáculos, ¿no? Tribulación, angustia, persecución. Y se acuerdan en el Sermón del Monte, es así como el Señor termina esta sección de las bienaventuranzas, bienaventurados, cuando por mi causa, subrayado, les persigan, les difamen, ¿no? Y digan toda clase de mal contra ustedes, subrayamos también mintiendo. Alégrense porque su galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas, ¿no? Es muy interesante que eh, pensaba y platicaba con un pastor hace algunos, no sé si años o meses, acerca de que de repente eh, eh, queremos convertir la enseñanza de Jesús en una enseñanza relevante. Y esto de relevante es un poco ambiguo, complicado, difícil de entender, porque pues el evangelio es contracultural y a la gente que no busca y no reconoce a Dios y no entiende la necesidad de darle gloria a Dios a través de la fe y el arrepentimiento, ¿no? La enseñanza contracultural de Jesús es sumamente chocante, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer relevante algo que por diseño es contracultural, ¿no? Y entonces, bueno, mi amigo, el pastor relevante, dice, no, es adecuar a la cultura y tratar de situarnos en la cultura donde estamos llevando el mensaje del Evangelio, por supuesto, sin diluirlo, sin cambiarlo, ¿no? Sin comprometerlo, pero contextualizándolo. ¿No? Lo entiendo, pero sigo pensando que el Evangelio es contracultural y que produce este pastor a quien yo hacía referencia, otro, cuando platicaba con Adriancito Meyer, a quien él conoció de niño y yo un poco más joven, quiero decir, más grande, y ya era joven, no era un niño. Él solía decir, también instruido por el pastor MacArthur, que el evangelio necesita provocar o arrepentimiento o rechazo, ¿no? Porque el Evangelio de Jesucristo confronta a las personas con su pecado, con su maldad, pero con la gracia de Dios. Y esto te derrite el corazón o te provoca. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos una y otra vez, cuando no recibieron la palabra de los apóstoles, ellos salían de la ciudad, a veces descolgados, como Pablo, a veces apedreados, perseguidos. Y esto Jesús
lo anticipó. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente, enseñó Pablo, sufrirá, enfrentará persecución, ¿no? Eh, ¿Por qué no tenemos persecución en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas? Quizás porque no estamos compartiendo el Evangelio, porque no estamos viviendo el Evangelio. Pero el Evangelio produce una reacción, positiva o negativa, pero siempre la produce. Y es lo que dice Pablo: tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. ¡Wow! Hambre o desnudez. ¿Cuántas personas hoy, por seguir a Jesucristo, están pagando un precio así, ¿no? En el primer siglo, a algunas de las iglesias a las que el Señor les escribe, no recuerdo exactamente si era Pérgamo, pero se hablaba de estos sindicatos, ¿no? donde solamente cierta clase de personas podían acceder a trabajar, pero los cristianos eran perseguidos y eran dejados fuera de estas oportunidades de trabajos como parte de la persecución en aquel primer siglo, donde eran rechazados, ¿no? Por los mismos judíos y por las culturas circundantes, por supuesto. Hambre, desnudez, peligro, ¿no? Bueno, la lista de peligros que nos presenta Pablo en Segunda de Corintios. ¿La han leído? Yo les animo a que la lean. Es una lista enorme. Naufragios, fieras. Y estas listas dramáticas, una de ellas la termina con traición de los mismos hermanos. Toda clase de peligros. Y después espada. Y esta espada no es esta espada a la que pudiera hacerse referencia a... No en vano, dice Pablo, hablando de la autoridad romana, llevan la espada. Eh, Así es que se ejercía la autoridad con el derecho de ejercer la pena capital, y esto solamente el Imperio Romano en el tiempo de Pablo lo ejercía. Pero esta espada es la espada corta de combate o de lucha. Habla de un arma, un combate en el que las armas en contra de ti te superan, en las que estás en completa desventaja. Es un poco lo que dice aquí Pablo con esta palabra. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Aquí está citando el, el Salmo 44, Pablo, que está literalmente textual. Y algo que me llama la atención es que al citar el Salmo 44, aunque habla de circunstancias diferentes, lo que deja en claro con esta cita, sí, con esta cita, es que el sufrimiento siempre ha estado presente en el pueblo de Dios. No es algo que debería a los creyentes sorprendernos, ¿no? La adversidad y el sufrimiento no deben ser una sorpresa para ninguno de los cristianos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y esto de todo el tiempo es día tras día, desde que sale el sol hasta que se pone, todos los días. Nosotros vivimos en este mundo que crucificó al Señor, donde Jesucristo vino a establecer su reino de gozo, justicia y paz en un acto de sacrificio, de amor y de sufrimiento. ¿Y cómo se extiende el reino de Dios? Nosotros que estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, se extiende dejando pasar la ofensa, se extiende amando y orando por nuestros enemigos, dándole de comer a nuestros enemigos si tiene hambre, dándole de beber de la misma manera, ¿verdad? Aprendiendo a compartir para los que padecen necesidad, acordándonos de los pobres, de los indigentes, ¿verdad? Como lo enseña Pablo, es importante acordarnos de los desfavorecidos, de las viudas, de los huérfanos, dice Santiago. Pablo en su mensaje a los pastores, ancianos en Éfeso, lo mismo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que era mucho más bienaventurado dar que recibir. Y por eso cita este texto. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
Somos contados como ovejas del matadero. El verso 37 dice, antes, eso me gusta, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo el creyente vence sobre la adversidad, sino que es extraordinariamente vencedor. Este verso 37 es extraordinario. Hay mucho que compartir acerca de esto, pero tengo un par de reflexiones nada más para ir a nuestras conversaciones y aprender unos de otros. Platicarles de esto de la victoria extraordinaria. Más que vencedor, esta palabra aparece solamente en esta sección, en este momento en el Nuevo Testamento. Los eruditos a ciencia cierta han querido escribir mucho acerca de esta palabra. No hay mucho en la literatura tampoco griego que se pueda saber de esta palabra, pero sí, esta palabra significa ser esto extraordinariamente vencedor. Permítanme platicarles, por ejemplo, la extraordinaria victoria de esta gimnasta, ¿quién la recuerda? Simone Biles, ¿la recuerdan? Esta gimnasta con más campeonatos y medallas, la gimnasta también más dominante de todos los tiempos, quien al no sentirse mentalmente capaz, renunció a sus competencias en las Olimpiadas del 2021. ¿Lo recuerdan? Pero su regreso fue extraordinario. En el año del 2023 y 2024 ganó nuevamente todos los campeonatos, pues coronándose otra vez como la gimnasta más capaz y con más campeonatos, ¿verdad? De la historia, dejando en claro que su salud mental y su integridad física, pues eran más importantes que su misma carrera. Otra victoria extraordinaria, ¿no? Pudiéramos decir, hay muchas, pero pensé, a mí que me gusta el box, la de Juan Manuel Márquez, el Dinamita Márquez, peleador mexicano, sobre Manny Pacquiao, que sigue estando de moda después de tantos años, sigue peleando o va a pelear, o no sé si peleó en estos días. Pero en el 2012, fue una de estas peleas extraordinarias. Tras tres peleas cerradísimas, súper polémicas, el Dinamita Márquez no dejó dudas. En el sexto round conectó este derechazo fulminante que fue una especie de contragolpe, ¿no? Noqueando a Pacquiao, y fue la culminación de años de preparación, de estrategia y una imagen imborrable en la historia del boxeo. Pero, una victoria aún más extraordinaria que la del Dinamita Márquez es la protagonizada por la esposa de Dinamita Márquez. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, después de tanto esfuerzo y sacrificio de ambos, porque la esposita seguramente se privó de la presencia del deportista y de muchas otras maneras. Pero sin usar sus puños, recibió en sus manos, después de tan increíble pelea, la nada despreciable suma de $6 millones, libres de polvo y paja. Entonces, Dinamita Márquez venció, pero ella fue más que vencedora. Bueno, todas estas cosas para tratar de entender esta palabra que, 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 que a simple vista nos es difícil de captar porque dice el texto antes o por el contrario, verso anterior, nada nos puede separar del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, estas cosas de las que Jesús alertó a sus discípulos. Pero aquí dice el texto, no, no, no. Por el contrario, los caminos del Señor son más altos que los nuestros, sus pensamientos imposibles de comprender. Porque estas cosas, por el contrario, Dios hace que ayuden a nuestro bien con los que amamos a Dios. Estas cosas contribuyen inexplicablemente para el progreso del Evangelio de Jesucristo. Eso es increíble. Y eso es algo así como el eco del verso 28. Antes en todas estas cosas somos nosotros más que vencedores. Y si está hablando de nuestra vocación, entonces está hablando de que Dios hace que con nosotros estas cosas actúen a nuestro favor. No son nuestros enemigos, son aliados en la incomprensible sabiduría de Dios. Ahora, en esta sección
¿Ya se dieron cuenta? Habla de estas circunstancias que están fuera del creyente. No está hablando de decisiones, de incertidumbres, menos aún de pecados. Está hablando de situaciones, repito, por tercera vez, a las que Jesús nos alertó. Por lo tanto, esta sección no habla de la fidelidad de los creyentes a Dios. Esta habla de la fidelidad de Dios para llevar a cabo lo que Él se ha propuesto en, a través y con los creyentes. Es algo increíble. Por lo tanto, estas adversidades son los aliados de Dios para cumplir sus propósitos a través de, y en el contexto de nuestra vocación, ahora le sumamos con los que amamos a Dios y con los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Sí, claro, para cumplir su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Pues el verso 29 ya nos lo dijo. Ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Y pero cómo vamos a ser conformados a la imagen de, Jesús, de su Hijo? Bueno, pues tomando un tecito que me preparó mi esposa en la comodidad de mi casa, leyendo y reflexionando mi Biblia, todo eso es muy bueno. Pero el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Es a través del dolor, de la adversidad, ¿no? Del vivir 24/7 la vida de Cristo, ¿no? Cristo siendo glorificado en, a través y con nosotros. Que esto, pues ayuda con el propósito. ¿Cuál propósito? Ser conformados a la imagen de su Hijo. Aprender a sufrir por causa del Evangelio. Aprender a sufrir injusticias. Aprender a ser despojados de nuestros bienes. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. El despojo de sus bienes para el avance del reino de Dios. Ustedes sufrieron con gozo, ¿no? O sea, ser cristiano no es en las ideas, sino en hecho y en verdad, porque Jesús está siendo conformado, estamos siendo nosotros conformados a la imagen de Cristo a través de estas cosas que, repito, son aliados de Dios para cumplir su propósito en nosotros. Por lo que es tan poderoso Dios, tan fiel y tan misericordioso, habiendo comenzado su obra en nosotros, pues la perfeccionará. No la dejará a la mitad y para esto usará situaciones adversas, difíciles, injustas, repito, para formar el carácter de su Hijo en nosotros. Tercero y último lugar, para ir a nuestra conversación, estamos seguros de que su amor es la fuerza más grande en el universo. Verso 38. Por lo cual estoy seguro, y esto me llamó la atención, porque esta palabra es la palabra pitheo con TH, de donde viene la palabra pistis, que es la palabra que se traduce fe. O sea, que no es algo así de que, bueno, yo estoy seguro que Dios a través de esas cosas no me va a dejar, no me va a desamparar. Tengo una ligera sospecha, no, 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 no. Yo pienso, siento al leer el texto, la fuerza del texto, que lo que aquí está haciendo Pablo es dejarnos su manifiesto. Esto es en lo que yo creo. ¿Se entiende? No es de que estoy seguro, tengo en la corazonada, se me hace... No, no, no. Este es un manifiesto de fe. Estoy completamente seguro. Me gusta mucho cuando alguien lleno de conocimiento, ¿no? Lleno del Espíritu Santo como Pablo, considera importante llevar las cosas a un nivel de experiencia personal. ¿Te fijas? Aquí ya está diciendo de qué cosas está seguro. Y es como si le escuchásemos decir en medio del naufragio. ¿Cuántos recuerdan el naufragio al final del libro de los Hechos? Cuando fue llevado a Roma, cosa que era su deseo, y Dios usó la injusticia, la calumnia, ¿se acuerdan? En el templo, le calumniaron, le prendieron, buscaron matarle, buscaron perseguirle. Fue tan terrible lo que se vivió allí en el pretorio que la guardia romana tuvo que aprenderlo pues por seguridad y estando en esa condición,
tuvo que apelar a César porque habían juramentado 40 hombres que no comerían hasta darle muerte a Pablo. Y esa adversidad, pues fueron los aliados de Dios para cumplir lo que estaba en el corazón de Pablo, ir a Roma y testificar finalmente en Roma, a la guardia romana, y bueno, escribir, hacer tanto ministerio en Roma, ¿no? Y entonces me gusta mucho cuando alguien lleno del conocimiento decía, como Pablo, plantea o nos habla el Evangelio de una manera personal, y ahora sí es como si le escuchásemos decir en medio del naufragio que sufrió en la isla de Malta, ¿lo recuerdan? En el capítulo 27 del libro de los Hechos, con el viento golpeando en su rostro y con la embarcación literalmente hecha a pedazos. Él dijo una noche, cuando todos habían perdido la esperanza de conservar la vida, al amanecer, Pablo dijo, Cristo ha estado conmigo, Cristo ha estado conmigo. No lo dijo desde, repito, desde la orilla, sino en alta mar, cuando todo parecía perdido. Repito, ya en Hechos 27, en los versos 23 y 24, Pablo testificó, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y mira el verso 31, ¿cómo no nos dará juntamente todas las cosas? ¿Lo recuerdas? Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, quizás en esa angustia, en esa agonía, en esa oración, en esa plática con Dios, quizás como este Juan Knox acerca de Escocia la semana pasada, ¿lo recuerdan? Les dijo, Señor, dame toda esta embarcación o me muero. Todos te han sido concedidos, todos los que navegan contigo. Cuando la lógica dictaba desesperación, Pablo habló con esperanza, porque sabía que la presencia, la palabra de Cristo era firme, mucho más firme que cualquier barco y mucho más seguro que cualquier costa. Esta es mi historia, podría decir Pablo. Entonces déjame ir otra vez a los versos 38 y 39. Ya de una manera personal, mira lo que escribe Pablo. Esto es hermoso. Estoy seguro. Esta es mi historia. Y empieza a hablarnos de pares contrastantes. Es interesante estos pares contrastantes porque no deja fuera absolutamente ninguna circunstancia. Porque si está hablando de la muerte y de la vida, pues ahí está la enfermedad, ahí están los dolores, ahí están los achaques de la vejez, ahí está todo. Ni la muerte, ni la vida. ¿Qué puede estar en medio? ¿Qué pudiera mediar entre la muerte y la vida? Bueno, pues este contraste lo incluye. Ni ángeles, ¿no? Seres celestiales, ni principados. Pudiera hablarse porque la palabra acá se traduce literalmente como gobernantes. En ciertos contextos, como este, pudiera entenderse gobernadores de las tinieblas, ¿no? Huestes espirituales en las regiones celestes, como nos lo platica el mismo Pablo en el libro de Efesios. Pero si está hablando de estos contrastes, pudieran ser ángeles y pudieran ser gobernadores, ¿no? En otras palabras, lo más, el ser creado que está más cerca de Dios, aún los querubines, o un gobernante insaciable de poder, de riquezas, que se nutre con violencia, ¿no? O sea, en ese espectro, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Es algo increíble. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Mira esto, ni lo presente, ni lo porvenir. El pasado quedó atrás. Lo que estamos viviendo es el presente. Basta cada día su propio afán. Pero pudiésemos angustiarnos acerca del futuro. Y Jesús nos dice, basta cada día su propio afán. Nada que esté en el presente, nada que pertenezca al pasado, que venga al presente o que se aparezca en el futuro en nuestras vidas, ni lo alto, ni lo profundo. Esto ya toma, repito otra vez, perdón la insistencia en este término, dimensiones cósmicas, ¿no? O sea,
Cualquier cosa que te puedas imaginar, en lo más, lo más alto, lo más bajo. Si estuviera hablando de espacio, bueno, pues en el espacio, lo más alto, lo más bajo, en la sociedad, en escala de poderes, lo más alto, lo más bajo, cualquier cosa que pudiéramos imaginarnos, ninguna cosa, escucha eso, creada, que le reporta al creador, quien creó todas las cosas, que todas las cosas en él subsisten y todas las creó para su gloria y para su honra. Ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios. Y una vez más, este texto no está hablando de mi fidelidad a Dios, está hablando de la fidelidad de Dios a su plan, a sus propósitos de gracia y de misericordia, aún en medio de la adversidad. Él es Dios, Él es Señor. Algo interesante es cómo termina. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el último pensamiento antes de ir a conversar en nuestros grupos. El agregar a su hijo, perdón, al entregar Dios a su hijo, es así como Él expresa su amor por nosotros. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Es lo que hemos estado leyendo una y otra vez a través del libro de Romanos. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y en Romanos eh, encontramos la misma idea. Dios entregó por amor a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, ¿cómo puedes conocer el amor de Cristo? El amor de Dios, pues a través de Cristo. Dicho de otra manera, solo en relación a Cristo es que el ser humano puede experimentar el amor de Dios. El amor de Dios, tú puedes ver el poder de Dios en un amanecer, puedes ver la paciencia de Dios, como Él abre su mano, como dice el libro de los Salmos, y provee de bendición, de bienestar, de sustento a todas las criaturas, sí. Pero su amor, Dios lo muestra en que siendo pecadores, Romanos 5:8, Cristo muere por nosotros y solo al aceptar el sacrificio de su Hijo para el perdón de nuestros pecados, por fe y para fe, para reconciliarnos y encontrar una vida de propósito en Él, por Él y para Él, solo de esa manera vamos a poder experimentar, compartir el amor de Cristo que excede todo, todo conocimiento. Estamos seguros en Él, estamos seguros que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos, estamos seguros que nada ni nadie nos puede separar de su precioso amor. Permítame hacer una palabra de oración antes de ir a platicar en grupo. Señor hermoso, gracias por este tiempo de reflexión. No nos permites abandonar este libro, este capítulo de Romanos. Ayúdanos, Señor, a oírlo, a leerlo en una sola unidad, a poder escuchar, Dios, el mensaje de tu Espíritu en Pablo, Señor, toda esta preciosa argumentación, Señor, que abarca esta elección, esta predestinación, esta salvación tan grande a la que nos has llamado, Señor, pero que incluye también esta vocación preciosa, Señor, de ser conformados a tu imagen, para ser usados en el presente, para un tiempo como este, en medio de adversidad, en medio de dolor, en medio de calamidad, sabiendo que estas cosas, Señor, son tus aliadas y contribuyen para el bien con aquellos que te amamos, con aquellos, Señor, que queremos vivir nuestras vidas para ti. Si hubiera alguien entre nosotros que no conoce el amor de Cristo solo se conoce cuando recibes su perdón, el perdón de tus pecados. Cuando te arrepientes de ellos, le abandonas y le dices, Jesús, límpiame, perdóname, hazme una nueva criatura, Señor, ayúdame a conocerte, a seguirte y a servirte. Puedes hacer esta oración conmigo, diciéndole, Señor, gracias por tu amor. Gracias por entregar la vida de tu Hijo Jesucristo. Cristo, gracias por dar tu vida. Creo que llevaste en esa cruz mis pecados, que resucitaste el tercer día, Señor, para darme una nueva vida y que ahora estás en la diestra de la majestad intercediendo por mí. Y si hoy estoy reconociéndote, es porque has intercedido por mí. Señor, ayúdame a amarte, a servirte con todo mi corazón en tu nombre. Amén. Familia, disfrutemos nuestra conversación. Regresamos a tomar juntos la cena del Señor.
y a conversar más.